Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este seminario virtual del observatorio. Hoy tenemos un trabajo especial, una defensa de trabajo de la licenciatura en física a cargo de Hilario Capetini, titulada Propagación de ondas magnetohidrodinámicas en medios magnéticamente estructurados. Este trabajo contó con la dirección de la doctora Marina Césare y el doctor Gustavo Krause, y bueno, va a ser evaluado por el tribunal compuesto por la doctora Césare, el doctor Carlos Brioso y la doctora Andrea Costa. Les recordamos cómo va a ser la dinámica para trabajar en la reunión virtual. Las preguntas van a ser al final. Durante la presentación pueden ir pidiendo autorización para hacer preguntas al final, o podemos hacerlo al final también. Mientras tanto, les pedimos por favor que mantengan los micrófonos apagados y si es posible, las cámaras también apagadas. Al final, luego de las preguntas, primero van a ser del tribunal, después del público en general, y luego el tribunal va a informar sobre la evaluación del trabajo. Bueno, adelante Hilario entonces, gracias. Bueno, muchas gracias Marcelo. Bueno, y gracias a todos por acompañarme en esta situación tan particular. Les quiero comentar un poco sobre lo que estuve haciendo en el trabajo especial de licenciatura. Y bueno, empezamos. Lo primero que les comento cuál es el contenido de la charla que voy a presentarles. Primero voy a mostrar la motivación casi personal que tuve. Voy a seguir con el marco teórico necesario para entender el modelo que vamos a utilizar en las simulaciones numéricas que realizamos. Después verán los resultados y finalmente presentaré las conclusiones y el trabajo futuro que tenemos planeado realizar. Bueno, vamos a empezar con una definición. ¿Qué es un plasma? Bueno, un plasma es un sistema que está compuesto por gas en el cual las partículas se encuentran libres y están cargadas. Pero el sistema como un todo se encuentra neutro y esto da lugar a comportamientos colectivos, es decir, se comporta como un único sistema. Algunos ejemplos de plasma pueden ser las eyecciones asociadas a los agujeros negros. Otros ejemplos, un tanto bonitos, son las auroras boreales, que se pueden ver en la Tierra e incluso en otros planetas del sistema solar. Un ejemplo un poco más cercano a nosotros son los rayos en las tormentas. También existen ejemplos dentro de la tecnología. Algunos de ellos pueden ser los propulsores de plasma que utilizan principalmente los satélites de comunicación para poder mantenerse en órbita a lo largo de su vida útil. Y otro sistema muy interesante son los reactores de fusión nuclear, donde se busca confinar un gas y llevarlo a muy altas temperaturas, cerca del 1.000.000 o superando el 1.000.000 de grados kelvins, por lo cual se utiliza justamente la idea de confinamiento que viene del comportamiento colectivo de estos sistemas. Un ejemplo muy interesante de plasmas es el Sol. El Sol está íntegramente compuesto por plasma y es la estrella que se encuentra en el centro de nuestro sistema solar, lo cual lo hace un laboratorio natural para poder estudiarlo, ¿sí? Y eso es lo que le voy a comentar inicialmente en el marco teórico. El Sol podríamos describirlo de la siguiente manera. Tiene un núcleo en el cual se llevan a cabo las fusiones nucleares que lo alimentan con energía. Luego sigue una zona radiactiva y una zona convectiva. Y tenemos la fotósfera, que es lo que nosotros realmente vemos del Sol. Cuando miramos al cielo y vemos esa superficie brillante, estamos viendo la fotósfera, que podríamos decir que es la superficie del Sol, para nosotros. Luego viene la cromósfera, que es una capa que tiene alrededor de 10.000 kilómetros y su temperatura ronda los 60.000 grados Kelvin. Seguido de la corona, que viene a ser la atmósfera del Sol y se extiende más allá del sistema solar. Estas últimas dos capas del Sol son a las que nosotros le vamos a estar prestando principal atención. ¿Por qué? Porque en ellas la dinámica del plasma es bastante particular, como vamos a ver, y es bien marcada y diferente entre la cromósfera y la corona.
Una propiedad que no podemos dejar de mencionar, y es la que va a decirnos qué propiedades dominan en la corona y en la cromósfera, es el campo magnético del Sol. Estas líneas que les muestro en esta imagen es una proyección de cómo es el campo en la superficie solar y en la corona. Como pueden ver, es bastante desordenado, si se quiere, y no mantiene la idea de un campo bipolar como el que tenemos en la Tierra. En esta imagen yo les estoy mostrando la corona. La corona no se puede ver a simple vista. Como yo les dije, lo que se ve normalmente es la fotósfera, debido a su brillo, y para poder ver la corona necesitamos utilizar equipos especiales que son conocidos, son llamados coronógrafos, y que lo que hacen es simular una eclipse. En este caso, la imagen que yo les muestro es la de una eclipse. En esa imagen pueden apreciar que hay una cierta estructuración, y eso se debe a que la fenomenología de esta región está dominada por la presencia de los campos magnéticos, ¿sí? Y en esta región la temperatura es superior al megakelvin, con densidades de 10 a la menos 15 gramos por centímetro cúbico y campos que van desde 1 hasta 1000 grados. Este dato tal vez le llame la atención, que la temperatura es mayor a 1 megakelvin cuando yo les dije que la cromósfera tiene una temperatura de 60.000 kelvin, ¿sí? Es más de un orden por arriba. Bueno, esto es un problema que todavía está abierto en la física solar y básicamente es por qué está la corona más caliente que la superficie del Sol. Se cree que hay mecanismos mediante los cuales el campo magnético le está entregando calor a la atmósfera solar. Y como lo mencionaba inicialmente, se puede ver estructuras características dentro de la corona que están asociadas a la fenomenología dada por la presencia del campo magnético. Una de estas estructuras es conocida como arcos coronales, que son básicamente cilindros curvos que están llenos de plasma más densos que el plasma que lo rodea, o sea, el de la corona, y tiene temperaturas de entre 0.1 a 10 megakelvin, o sea, pueden estar más calientes que la corona. Estos dos factores hacen que los arcos coronales sean observables, o sea, los podemos ver dentro de la corona. Una propiedad importante es que estos arcos están anclados a la superficie. ¿Qué significa anclados? Significa que se mueven relativamente de forma lenta en comparación con el resto de su estructura. Esta imagen es una imagen bastante reciente y es la imagen con mayor definición que tenemos de la superficie solar. Detalle. Bueno, pero a mí me gustaría que no se queden con la idea de que los arcos coronales son algo estático. Muy por el contrario, los arcos coronales son sistemas que evolucionan rápidamente y en los cuales se puede ver una fenomenología muy variada. Por ejemplo, oscilaciones. Estas oscilaciones que uno puede observar pueden estar asociadas a dos fenómenos, que son los modos magnetoacústicos, un tipo de ondas que se propagan en los plasmas magnetizados, o ondas de choque. Estos dos fenómenos los voy a describir más adelante. Las primeras observaciones asociadas a los modos magnetoacústicos fueron realizadas por Ashwandon y colaboradores en el 99. Y a partir de ese trabajo hubo otros autores que han explorado esta posibilidad, como Nasai y colaboradores en 2001, Melnikov y colaboradores en 2004, y el último Srivastava y colaboradores en el 2008. Particularmente nosotros prestamos atención a los trabajos de Asai y Melnikov porque se estudian arcos que son cortos y densos, ubicados en regiones activas, como esta. Esos arcos parecen desarrollar periodos típicos de entre 7 y 17 segundos. Bueno, básicamente yo les presenté hasta ahora qué es lo que se observa en el Sol. La idea es poder representarlo con algún modelo, y ese modelo se llama magnetohidrodinámica. Es un modelo que busca describir la dinámica de los fluidos que son conductores, como por ejemplo la corona solar, y además donde hay presentes campos electromagnéticos. Como yo les mencionaba, el Sol es una fuente de estos campos electromagnéticos que rellenan la corona solar.
El primero en presentar este modelo físico fue el investigador sueco Hannes Alfvén en 1942 y sus trabajos al respecto lo llevaron a ser galardonado con el Premio Nobel de Física en 1970. Básicamente el modelo lo que quiere resolver es lo siguiente. Nosotros tenemos un fluido que se mueve y es conductor, entonces va a inducir campos electromagnéticos. Estos campos electromagnéticos a su vez van a inducir corrientes en el fluido, entonces necesitamos resolver este sistema circular. Lo que se propuso fue tomar las ecuaciones de Navier-Stokes, que eran conocidas, y sirven para describir las dinámicas de un fluido, y acoplarlas con las ecuaciones de Maxwell que describen cómo es el comportamiento de los campos a partir de las fuentes. Las ecuaciones de la MHD ideal, es decir, cuando no se considera resistividad del plasma, son las siguientes. Primero tenemos la ecuación de continuidad, que básicamente lo que dice es cómo evoluciona la densidad del fluido en el tiempo. La segunda ecuación es la ecuación de conservación del momento, que sería un análogo a la ecuación de la suma de las fuerzas en un sistema mecánico. Luego tenemos la ecuación de evolución de energía, que nos hace evolucionar la suma de todas las energías, es decir, energía cinética, la energía interna y la energía magnética del sistema. Y finalmente tenemos la ecuación de inducción magnética, que básicamente nos dice cómo evolucionan los campos. Esta ecuación que les muestro ahora, que es la ausencia de monopolos, si bien no es una ecuación de evolución, es una ecuación de vínculo que nosotros debemos respetar, porque la divergencia de los campos magnéticos es siempre nula. Como yo les dije, la ecuación de conservación del momento es una ecuación de suma de fuerzas, que podemos identificar en el lado derecho de esta ecuación. El primer término es el término clásico que aparece en un fluido cualquiera, es el gradiente de presiones del sistema. El segundo término, si bien está escrito respecto del campo magnético, lo podemos identificar como la fuerza de Lorentz, que vendría a ser el nuevo término de las fuerzas que está gobernando nuestro fluido. A su vez, la fuerza de Lorentz se puede escribir como la suma de dos términos. Vemos que el segundo es un gradiente de una cantidad escalar, que le vamos a llamar presión magnética en analogía a la presión del gas. Básicamente, la presión magnética, como actúa como una fuerza cuando se le aplica el gradiente, va a actuar cuando tengamos variaciones en el módulo del campo magnético. En este caso, no tenemos variaciones en el módulo, el elemento del fluido no siente ninguna fuerza. Cuando tenemos un gradiente en la intensidad del campo magnético, aparece una fuerza neta sobre el elemento del fluido. El primer término es conocido como tensión magnética, y la mejor forma de interpretarlo es pensar a las líneas de campo magnético como si fuesen una cuerda elástica. Básicamente, este término va a aparecer cuando las cuerdas se elonguen, es decir, cuando tengamos variaciones del campo a lo largo de las líneas, o cuando la estructura se curve, ¿sí? Como la cuerda de una guitarra. Cuando la curvamos, tiende a volverse al centro. Aquí sucede algo muy similar. En la MHD ideal, es decir, cuando el plasma es perfectamente conductor, se deduce un teorema conocido como teorema de Alfvén. Este teorema básicamente nos dice que el gas y el campo magnético están congelados. ¿Qué significa que estén congelados? Básicamente, si yo de alguna forma arrastro el fluido, estoy arrastrando las líneas de campo. Y si arrastro el campo, arrastro el fluido. No puedo pensarlo como identidades separadas y son una única cosa. Esto da lugar a plantear la idea de confinamiento magnético, es decir, de contener el fluido mediante el campo o al inverso. Hay dos ideas que son bastante importantes y que nos permiten caracterizar cómo es la dinámica de un plasma. Una de ellas es la elasticidad, que da cuenta justamente de esta capacidad de elongar el campo magnético, y la forma de medirlo es a través de la presión magnética. La otra propiedad importante de un plasma es la compresibilidad, que está asociada al carácter fluido del sistema. Y la forma de medirlo es mediante la presión de gas.
Un parámetro que nos dice cuándo está dominando la elasticidad o cuándo está dominando la compresibilidad es el parámetro beta del plasma, que se define como el cociente entre la presión del gas y la presión magnética. Si beta es menor a 1, es decir, que el medio es predominantemente elástico, lo que tenemos es una estructuración donde domina el campo. Y vamos a ver sistemas ordenados como son los arcos coronales de la corona solar. Por otro lado, si el beta es mayor a 1, es decir, que domina la dinámica del gas, lo que vamos a tener es un sistema un poco más desordenado, porque ahí se van a dar lugar fenómenos que se dan en los fluidos, como puede ser la turbulencia, y es lo que vemos en esta imagen, que es la cromósfera. Por eso yo les decía que en la corona y en la cromósfera vamos a ver dos dinámicas totalmente distintas. En la corona tenemos un beta menor a 1 y en la cromósfera tenemos un beta mayor a 1. Dentro de la teoría de la MHD podemos hablar de una teoría de ondas. Para poder introducirla primero recordemos que en un gas neutro también tenemos ondas, las ondas de sonido, por ejemplo. Estas ondas tienen como fuerza restitutiva el gradiente de presión del medio, o sea, el gradiente de presión del gas, perdón. El tipo de ondas que se propagan en un gas neutro son ondas compresionales, se propagan a la velocidad del sonido característica, que es CS, es una velocidad propia del medio, y además se propagan homogéneamente en todas las direcciones. Por otro lado, en un plasma tenemos tres fuerzas, que son las que yo les describí anteriormente. Tenemos el gradiente de presión, que lo heredamos del gas, tenemos un gradiente de presión magnética, y además tenemos una tensión magnética que va a aparecer cuando tenemos curvatura del campo principalmente. Otra propiedad que nos hace tener ondas de otro carácter es la pérdida de homogeneidad del sistema. Cuando hablamos de un gas neutro, no tenemos ninguna dirección privilegiada. Sin embargo, cuando hablamos de un plasma magnetizado, estamos diciendo que tenemos un campo magnético que apunta en una dirección preferencial. Y eso rompe de alguna forma con la isotropía del medio. Estas características y fuerzas dan lugar a dos tipos de ondas que se propagan en los plasmas. Uno de ellos es conocido como ondas de Alben y el otro es ondas magnetoacústicas. Este tipo de ondas tiene velocidades características que muchas veces dependen de la orientación respecto del campo y están asociadas a la velocidad del sonido del medio, que de nuevo podríamos tomarlo como un parámetro de la compresibilidad del sistema, y la velocidad de Alben del sistema, que sería un parámetro de la elasticidad del medio. Las ondas de Alben tienen como fuerza restitutiva la tensión magnética, es decir, que van a aparecer cuando tengamos curvatura del campo, como en esta imagen, tenemos una curvatura del campo, y aparece una fuerza restitutiva. Por otro, este tipo de ondas son no compresionales, es decir, que no alteran la densidad del medio, ¿sí? Nosotros estamos solamente alterando la estructura del campo magnético, no así la densidad del sistema. Este tipo de ondas se propagan de forma, son ondas transversales y se propagan de forma inhomogénea respecto del campo, ¿sí? O sea, dependen mucho de la dirección del campo que nosotros imponemos. El otro tipo de ondas que les había mencionado son las ondas magnetoacústicas. Las ondas magnetoacústicas tienen dos fuerzas como fuerzas restitutivas, y es el gradiente de presión y el gradiente de presión magnética. Como pueden imaginarse, estas están un poco más asociadas a las ondas de sonido y básicamente lo que hacen es comprimir al gas o apilar las líneas de campo, si se quiere. Este tipo de ondas son, bueno, como dije, compresionales y se propagan de manera longitudinal. Existen dos tipos de ondas magnetoacústicas. Dependiendo de si el gradiente de presión del gas y el gradiente de presión magnética actúan en fase o contrafase, podemos tener ondas rápidas y ondas lentas, que van a tener velocidades características. Lo que yo vine comentando hasta este punto es sobre la propagación de ondas en medios que son homogéneos. Sin embargo, nuestra experiencia nos dice que la propagación de ondas en medios no homogéneos puede ser muy diferente y dar lugar a fenómenos muy variados. Por ejemplo, en el electromagnetismo, nosotros sabemos que en una cavidad de ondas podemos tener amplificación de amplitudes, podemos tener evanescencia,
Por otro lado, en sistemas de fluidos podemos tener ondas de superficies. Además, en distintos sistemas se observa que se tiene disipación y acople de distintos modos. Todo esto cuando el sistema no es homogéneo, es decir, que tenemos un valor para las variables en una región y otro valor para las variables en otra región. Uno de los ejemplos clásicos de los medios no homogéneos en la MHD ideal, y el cual además nos va a servir a nosotros para poder representar los arcos magnéticos de la corona solar, es el tubo de flujo magnético. El tubo de flujo magnético básicamente lo que es un cilindro de radio A en el cual el campo magnético toma una intensidad BL dentro de él, una densidad ρL, una temperatura TL, y por fuera ρ0, T0, B0, y el campo, tanto en el interior como en el exterior, está dirigido en la dirección Z, de un sistema de coordenadas cilíndricas. La teoría de ondas de la MHD se basa en que tenemos un sistema que está en el equilibrio y aplicamos una pequeña perturbación. Veamos el equilibrio. Este sistema no tiene ninguna curvatura, ¿sí? Y no estamos suponiendo ninguna variación del campo en la dirección Z. Por lo tanto, las fuerzas que van a estar actuando en el equilibrio, en la estática del sistema, van a ser los gradientes de presión. Entonces, la condición de equilibrio se resume a tener sumas de presiones iguales adentro y afuera. A este equilibrio se le aplica una pequeña perturbación a las ecuaciones, se linealizan las ecuaciones y nos quedamos a primer orden, ¿sí? Y suponemos que las soluciones son del tipo de onda plana, donde K es el vector de onda y omega es la frecuencia de propagación. Esto da lugar a una relación de dispersión para las ondas que se propagan en este medio, ¿sí? Que depende principalmente de las velocidades características de los medios. Como pueden ver, CA está por acá, la velocidad de alfa en el medio, y estas CM son cocientes entre las distintas velocidades características del interior y del exterior. Rápidamente vemos que acá aparece K' y prima, que son las funciones de Bessel modificadas de primera y segunda especie. Esto es algo de esperar porque estamos trabajando en un sistema que es de coordenadas cilíndricas. Y sabemos que tenemos distintos órdenes para estas funciones. Cuando tomamos m, el subíndice m, igual a 0, y resolvemos esta ecuación para encontrar la relación de dispersión, se ve que se tiene un modo que es conocido como modo Sosa. Este es un modo estacionario para el cilindro, el tubo de flujo magnético, ¿sí? En el cual el eje no varía en el tiempo, ¿sí? Pero se comprime y se expande, se comprime y se expande en distintas zonas. O sea, es un modo que es principalmente compresional. En particular, cuando graficamos la relación de dispersión, obtenemos un gráfico de esta forma, la relación de dispersión que les mostraba antes en relación al número de onda, y vemos que el modo Sosa, que es el que nos interesa a nosotros, tiene un cutoff, es decir, un número de onda tal que cuando es más chiquito no se puede propagar ese modo. El primer trabajo donde encontraron analíticamente este cutoff es el realizado por Edwin y Roberts en 1983, y vemos que relacionan las distintas velocidades características de los medios y el cero de la función de Bessel de orden 0. En trabajos siguientes, realizados por Ashwaubenon y colaboradores en el 2004, se encontró que esta relación de cutoff impone una relación entre el contraste de densidades, ¿sí? El cociente entre la densidad del interior y la densidad del exterior, y las longitudes características del cilindro, es decir, su longitud y su radio. Cuando esta relación se satisface, lo que tenemos son modos atrapados, modos que pueden establecerse en este sistema. Siempre pensando en modos Sosa. Hace un par de diapositivas ya, yo les mencioné que estas oscilaciones que se ven en los arcos coronales del Sol pueden deberse a dos fenómenos: las ondas magnetoacústicas, que son las que acabo de describir,
y los choques. Bueno, las ondas de choque aparecen cuando tenemos que tomar, cuando los términos importantes en las ecuaciones son van más allá de primer orden, ¿sí? Cuando esto pasa, puede suceder que las ondas que se propagan en distintas amplitudes adquieren mayor velocidad, y esto lleva a que tengamos una discontinuidad en la onda que se está propagando, ¿sí? Es decir, una discontinuidad que se propaga. Esta discontinuidad va a inducir disipación, ya que tener una discontinuidad implica grandes gradientes, y grandes gradientes activan los mecanismos de disipación. Esta disipación va a competir con la propagación de la onda hasta que se establezca un equilibrio. Cuando esto se hace, tenemos una discontinuidad que viaja y es conocida como una onda de choque. Las ondas de choque en los gases neutros son algo conocidos para casi todos y básicamente aparecen cuando tenemos una explosión. Por ejemplo, en una película, cuando vemos que explota algo y se rompen los vidrios, es básicamente la onda de choque que está viajando. Bueno, entonces podemos pensar la onda de choque como una discontinuidad que viaja en el medio. Por ejemplo, este rectangulito acá. Por delante tenemos el medio que aún no hemos perturbado y por detrás tenemos el medio que ya hemos atravesado. Suponiendo que nosotros conocemos las variables del medio no perturbado, podemos utilizar las ecuaciones de las relaciones de Rankine-Hugoniot e imponer un aumento en la entropía del sistema, con lo cual obtenemos cómo van a variar las variables después del choque a partir de las no perturbadas. Vemos que la velocidad del medio de atrás disminuye respecto del choque, es decir, si nos paramos del choque, la velocidad de atrás disminuye, aumenta la densidad del medio y aumenta la presión, lo que implica que estamos calentando el sistema. De nuevo, existen dos tipos de ondas de choque, las ondas de choque rápidas y las ondas de choque lentas. Vamos a marcar unas diferencias que nos van a permitir después poder identificar qué ondas de choque aparecen en nuestra simulación. En el caso de las ondas de choque rápido, lo que tenemos es un incremento en la intensidad del campo magnético. Y por otro lado, además, la velocidad de propagación de las ondas de choque rápido es mayor a la velocidad rápida del sistema, ¿sí? Por otro lado, en el caso de las ondas de choque lentas, el campo magnético en la región que acabamos de atravesar disminuye respecto de la no perturbada, y la velocidad de propagación es intermedia entre la velocidad de Alben y la velocidad del sonido del sistema. Las ecuaciones de la MHD ideal son ecuaciones en derivadas parciales que son no lineales y están acopladas. Es decir, resolverlas analíticamente es muy difícil y se logra solamente en casos particulares. Por eso nosotros optamos por la resolución numérica. Para esto utilizamos el código Flash desarrollado por Frixel y colaboradores en el año 2000, el cual se basa en el método de volúmenes finitos, utiliza una malla estructurada y además aplica la teoría del transporte restringido deducida por Evans y colaboradores en el 88, la cual básicamente nos asegura que la divergencia del campo magnético sea igual a cero. Esto es algo bastante difícil de obtener en general en las simulaciones. Bueno, el modelo. Lo que nosotros queremos representar son estas estructuras magnéticas curvas, que son los arcos, que están confinando el plasma del medio y que mantienen sus bases ancladas. En nuestras simulaciones vamos a despreciar los efectos de la gravedad y no vamos a considerar a la curvatura de estos arcos, es decir, los vamos a simular como arcos rectos. Sí. Bueno, básicamente lo que nosotros queremos hacer es representar esos arcos coronales que les mostré, y para eso vamos a utilizar la idea del tubo de flujo magnético recto. Vamos a despreciar las inhomogeneidades azimutales, ¿sí? No tenemos variaciones en la coordenada phi del campo magnético ni de las variables, y por lo tanto tomar cualquier corte del cilindro va a representar exactamente la misma física,
¿sí? Eso nos ayuda a reducir nuestra simulación de una simulación de 3 dimensiones a una simulación en 2 dimensiones, ahorrándonos así costo computacional. Entonces, básicamente, al final del día lo que vamos a estar haciendo es una simulación en 2 dimensiones, como las que les estoy mostrando, en la cual tenemos, perdón, me falta el puntero, en la cual tenemos el arco coronal a la izquierda, lo cual estaríamos simulando como medio arco, ¿no? Del otro lado, piénsenlo como un espejo, sigue todo esto. El arco tiene ciertas variables de densidad, campo y temperatura, y la corona a su vez tiene ciertas, perdón, a la derecha estamos simulando la corona, ¿sí? Con ciertos valores de densidad, temperatura y campo, de tal forma que este sistema está en equilibrio magnetohidrostático. Además, en los extremos del arco, nosotros simulamos la cromósfera solar de tal forma que podemos tener las líneas atadas, o sea, que domine la dinámica del fluido en esta región y el campo no pueda variar tan rápidamente. La cromósfera, que simulamos por arriba y por debajo, también está en equilibrio magnetohidrostático con el arco y con la corona. Bueno, ya les presenté el modelo y yo les comenté cuando hablamos del tubo de flujo magnético que este sistema se encuentra en equilibrio. Para poder establecer este equilibrio, lo que nosotros hicimos, perdón, lo que tenemos que hacer ahora es escoger cuáles son las condiciones iniciales del sistema, ¿sí? Para eso necesitamos tener el cilindro en equilibrio con el medio y para eso tenemos que escoger las variables. Nosotros decidimos que las variables principales que tomamos son las de la corona solar y a partir de las variables de la corona aplicamos saltos respecto al medio. Eh, Como pueden ver, no podemos elegir saltos en densidades, campos y temperaturas porque queda sobredefinido el sistema. Entonces, el parámetro que decidimos dejar libre y condicionar con cotas es el de la temperatura. De esta forma, lo que tenemos que escoger solamente es el salto en densidad y el salto en campo magnético. Eso nos deja con esta temperatura de equilibrio para el cilindro. Pueden ver que esta temperatura depende solamente de los valores coronales de las variables magnetohidrostáticas, es decir, la intensidad del campo, la densidad y la temperatura, y del salto. Nosotros dijimos que estas 3 variables las vamos a elegir a partir de las observaciones que tenemos de la corona. Pero, ¿cómo elegimos el campo magnético? El salto. Bueno, lo que nosotros hicimos fue un pequeño estudio para ver cuán limitado está esta elección. Por un lado, tenemos el requerimiento de que queremos simular arcos que desarrollen modos sausage, es decir, modos estacionarios compresionales y que estén atrapados. Entonces tenemos que cumplir con la condición encontrada por Ashwanda. Por otro lado, estamos simulando procesos que se llevan a cabo en la corona solar y por lo tanto el beta tiene que ser menor a 1 para que domine la elasticidad en el plasma. Finalmente, etapa. Estamos interesados en simular arcos que son fulgurantes. Y eso significa que el beta dentro del arco tiene que ser menor a 1 también. Cuando uno considera todas estas 3 condiciones y esta limitación para la temperatura, encuentra cotas superiores e inferiores para el salto en el campo que puede aplicar. Y esa cota depende exclusivamente del beta de la corona. Bueno, entonces tenemos el modelo, tenemos los límites de los parámetros que podemos elegir, ahora necesitamos un trabajo para sacar estos datos. Ese trabajo, el trabajo que escogimos, perdón, es el trabajo realizado por Mélico y colaboradores en el año 2002. En ese trabajo se observaron, o sea, es un trabajo observacional puramente, oscilaciones asociadas a modos Sausage estacionarios en una región activa del Sol. Estos arcos tenían la longitud característica de 25 megametros, un radio de 3 megametros, y son las longitudes que nosotros vamos a tomar, ¿no? Y además
Perdón, si utilizamos la condición de Ashwanden a partir de las longitudes para tener un arco que sea que tenga modos Sosa estacionarios, vemos que el contraste entre las densidades tiene que ser igual a 50. Perdón, tiene que ser igual a 42 y nosotros lo elegimos en particular igual a 50 para satisfacer realmente esa cota. Eh, en el trabajo de Melnikov y colaboradores se listan cuáles son los parámetros de la corona, siendo estos de 1,66 por 10 a la menos 15 gramos por centímetro cúbico, una temperatura de 1 megakelvin, un campo de 60 Gauss que estaría asociado a regiones cercanas a regiones activas, o sea, es razonable tener esta intensidad de campos, y eso nos deja con un beta de 0,002. Por alguna razón no se me va esta barrita, así que creo que les está tapando todo. Eh, o sea, estos parámetros son representativos realmente de la corona solar y los parámetros que nos quedan para el arco también son plausibles. Particularmente vemos que tenemos un arco con una temperatura de 2,8 megakelvins, ¿sí? Lo que significa que es un arco caliente que podríamos estar observando. Y el beta se mantiene menor a 1, siendo este 0,38. Con estas cantidades podemos determinar las velocidades características y vemos que estas velocidades son las comunes para esas regiones. Bueno, de nuevo, recapitulando por enésima vez, lo que tenemos es un modelo en el cual hay un arco que está en equilibrio. La teoría de ondas se basa en sacar estas estructuras del equilibrio. Entonces, nosotros pensamos, bueno, ¿cómo lo sacamos? Una de las opciones que nosotros estuvimos trabajando son mediante no la simulación de microfulguraciones, sino la asociación de un fenómeno con microfulguraciones. Las microfulguraciones son un fenómeno que se encuentra en la corona solar, en donde una gran cantidad de energía cinética y calor es liberada repentinamente. O sea, una explosión. A este tipo de perturbación que nos saca el sistema del equilibrio, nosotros las llamamos de posiciones localizadas. Y básicamente lo que hicimos fue tomar algún volumen dentro del cilindro, lo que estamos viendo acá es la simulación en temperatura, por ejemplo, esa esferita, ¿sí? De un radio de 0,5 megametros, y le aumentamos la temperatura a 42 megakelvins, ¿sí? De esta forma, cuando el código empieza a correr, lo que tenemos es una explosión que podría emular las microfulguraciones. También exploramos otra posibilidad que es la de los desequilibrios totales. Un desequilibrio total para nosotros es aumentar de golpe la temperatura de todo el arco de tal forma que deje de estar en equilibrio con el medio, para ver qué tipo de perturbaciones podrían establecerse. Bueno, los resultados. Lo que nosotros tenemos son simulaciones de 2 dimensiones, es decir, cómo evolucionan las distintas variables dentro del arco y fuera del arco. Para poder estudiar qué perturbaciones, qué tipo de ondas se están propagando, qué modos se están estableciendo, lo que nosotros utilizamos fueron transformadas de Fourier temporales para detectar frecuencias características. Estas transformadas de Fourier se realizaron en distintos puntos, por ejemplo, en el ápex del arco. Pueden ver que realmente la mitad del arco es L sobre 2 está acá. Nosotros lo analizamos un poquito más arriba, porque si se establecen modos estacionarios, podremos estar justo detectando un nodo acá y no estaríamos viendo la oscilación. Lo mismo en la base. Además, analizamos 3 puntos distintos, uno que está sobre el eje del cilindro, uno que está al medio y otro punto que está casi sobre la superficie exterior del arco. El primer chequeo que realizamos fue el de ver si el sistema se encontraba efectivamente en equilibrio, porque si el sistema no está inicialmente en equilibrio, no podemos asegurar qué tipo de onda se va a estar propagando. Cuando analizamos esto, vimos que la intensidad del campo magnético en distintas partes del arco
no variaba más allá del 0,04% respecto del valor de fondo, mientras que en la densidad veíamos una variación menor al 0,1% en las variables, en un periodo de 0 a 500 segundos. Además, vimos que no se encontraban picos característicos de las transformadas de Fourier, lo cual nos hablaba de un ruido propio de la resolución numérica de las ecuaciones. Una vez realizado ese check, pasamos a aplicar la perturbación, ¿sí? Y ver cómo evolucionaba el sistema. Esta imagen que les muestro a la izquierda, bacán. Esta imagen que les muestro a la izquierda sería cómo fue evolucionando en 0,5 segundos, 4 segundos y 31 segundos el pulso depositado, es decir, la explosión que colocamos en el centro del arco. Como pueden ver, el choque queda, el choque queda confinado en un radio igual al radio de la perturbación, ¿sí? Cuando uno tiene una explosión de gas, ve que eso se expande en todas direcciones de forma igual. Sin embargo, acá vemos que la perturbación queda contenida en ese radio y empieza a propagarse, ¿ven? Ahí se propaga y llega a la cromósfera. Vimos que esta perturbación densifica el medio y además disminuye la intensidad del campo magnético longitudinal, es decir, el BZ. Y esto inmediatamente nos hizo pensar en alguna onda de choque que puede estar propagándose. Para analizar esto quisimos medir la velocidad, entonces realizamos este tipo de gráficos que básicamente estamos viendo la evolución de toda una línea, acá a 0,2 megametros de radio, en el tiempo. O sea, cada corte de este es para un tiempo en específico. Y lo que vimos es, tenemos la explosión, la perturbación se propaga, se refleja contra la cromósfera, regresa, atraviesa el lugar de la explosión y se mantiene en ese régimen. Vemos que va perdiendo intensidad a medida que avanza el tiempo, y lo que nos interesó en realidad es que acá podemos medir la velocidad fácilmente, ¿no? Esto nos recuerda rápidamente a las líneas características en la propagación de ondas. Si uno mide esta pendiente, tiene la velocidad de propagación. En este caso vimos que la velocidad era aproximadamente de 379 kilómetros por segundo. Y esto, interesantemente, ojo, en buena hora, estaba entre la velocidad, era menor a la velocidad de Alben, que era de casi 500 kilómetros por segundo, y la velocidad, y era mayor a la velocidad del sonido, que era de 283 kilómetros por segundo. Eso, de nuevo, el cartelito me lo tapa, pero eso nos hace acordar, no, perdón, no nos hace acordar, sino eso habla de que tenemos un choque lento que se está propagando. Bueno, lo que vimos recién fue un análisis en la dirección Z. Si nosotros acercamos la imagen a la explosión y cambiamos las escalas de temperatura para detectar qué sucede en la dirección radial, vemos que también se tiene un choque muy débil, que realmente hay que forzar mucho la escala para verlo, que viaja a 660 kilómetros por segundo y por lo tanto lo asociamos a un choque rápido. Lo que hicimos después fue analizar las transformadas de Fourier que yo les mencioné. En la transformada de Fourier de densidad vimos que tenemos un pico de 100 segundos. Eso lo asociamos directamente a el choque lento que se está propagando en la dirección Z. Como ven, en este gráfico debería haber tres líneas. En R igual 0,2, centro del cilindro, en medio del cilindro y en el borde. Como ven, no hay nada en el borde. Pasa que las perturbaciones que llegan al borde del cilindro son realmente muy débiles. Entonces, lo que hicimos, bueno, fue hacer otro gráfico en donde veíamos las transformadas de Fourier de la densidad en el borde y aparecían cubiertas de muchos picos, como si fuese en esta región, aparecían muchos picos y no podíamos identificar un modo característico del sistema. Entonces nos fuimos a la velocidad radial, y en la velocidad radial vimos un pico de 0,075 Hz, es decir, aproximadamente 13 segundos, y cuando volvimos al gráfico de densidad, lo vimos ahí también, es decir, tenemos una
pequeña perturbación en la densidad que también se veía en la velocidad radial. Bueno, se me tildó de nuevo. El tema de este diapositivo es lindo, así que se les quiero mostrar, así que le voy a cargar de nuevo. Bueno, bueno, algunas se me tienen que cruzar, no puede salir todo gratis. Como les dije recién, lo que teníamos es una perturbación que veíamos veíamos una oscilación en la velocidad radial. Cuando fuimos a la simulación y la revisamos, veíamos estas manchas. ¿Qué estamos viendo acá? Bueno, acá está la cromósfera, y acá está el cilindro. ¿Sí? ¿Ven estas manchas naranjas? Bueno, esta mancha naranja nos está diciendo que la velocidad del tubo en ese punto es saliente, es decir, se está moviendo para allá. Y en las manchas celestes, el tubo se está moviendo hacia adentro. Y eso, rápidamente, nos hace pensar en el modo Sausage, porque el modo Sausage era justamente eso. Tenemos una región donde el tubo se está contrayendo y otra donde el tubo se está expandiendo. ¿Sí? Eh, Bueno, lamentablemente, entre comillas, esto sí lo veíamos y lo podemos asociar en la velocidad radial, sin embargo, en la densidad no se veía ninguna variación. Para cerciorarnos de esto, graficamos la evolución del perfil del arco, es decir, esto es un corte del arco y cómo evoluciona en el tiempo, y veíamos que tenemos este tipo de evaporación del perfil, pero no se establece ningún modo Sosa. Pero inspirado por los resultados que teníamos, dijimos, bueno, agarremos y pongamos el choque en todo el arco. Y para eso pusimos una deposición de energía en forma de plato que llegaba hasta el borde externo. ¿Para qué? Para poder tener una onda de choque que se propague en todo el cilindro, que es lo que estamos viendo en este videíto. Como ven acá, el perfil del arco sí se está modificando. Tenemos el choque que viajó, impactó en la cromósfera y regresó. Cuando analizamos el perfil del arco, vemos que cambia levemente, es muy pequeña la variación, pero tiende a establecerse un modo Sausage y rápidamente decae. Cuando analizamos la transformada de Fourier en la velocidad radial, vimos un pico de 13 segundos, ¿sí? Ese mismo pico, y mientras analizamos la velocidad en Z, vimos otro pico que es el de 78 segundos. Lo interesante ahora, a diferencia del caso de la deposición 1, es que cuando veíamos densidad, veíamos dos picos, vemos dos picos. No vemos solamente el del choque, sino también que vemos otro modo que se está propagando, que podría ser el que excita al modo Sosa. Bueno, este periodo tan largo lo asociamos directamente al choque lento que se está propagando a lo largo del arco. Y el otro pico tenemos que asegurarnos qué modo es. Como lo veíamos en la velocidad radial, lo veíamos en densidad y también lo veíamos en la variación del campo magnético en la dirección Z, lo que dijimos, bueno, estamos ante la presencia de una onda magnetoacústica del tipo rápida. Bueno, esos casos que yo les vine comentando son los asociados a las microfulguraciones, si se quiere. Ahora les cuento sobre los desequilibrios. Como les dije, los desequilibrios era aumentar la temperatura de todo el sistema de tal forma que no está en equilibrio e inicialmente debería desarrollar algún modo. Como ven, empieza a oscilar. Acá estamos viendo la evolución de la densidad en el tiempo. ¿Ven? Como que se ensancha y vuelve a entrar. Ya de una nos dice, acá puede haber un modo Sosa. Lo que estudiamos fueron dos casos, un caso con una temperatura de
o sea, con un incremento de sobre la temperatura del equilibrio de 0,1 megakelvins, y el caso 2, donde incrementamos la temperatura en casi el doble, porque el arco tenía una temperatura de equilibrio de 2,8 megakelvins, nosotros se le subimos 2,5, es decir, que estamos por arriba de los 5 megakelvins de temperatura, que sigue siendo razonable para un arco coronal. Y también vimos que aumentaba el beta del arco, ¿sí? O sea que los arcos, cada vez que nosotros le aumentamos bastante la temperatura, lo estamos transformando en un sistema un poquito más compresional, menos elástico. Lo primero que vimos fue este gráfico y directamente nos alegró mucho porque lo que se ven es realmente oscilaciones periódicas en la velocidad radial y se veía en todo el arco, se veía en el centro, en el medio y en el borde. Cuando las analizamos, claramente vimos picos en las transformadas de Fourier muy claros y vimos de nuevo este pico de 0,075 Hz, el pico de 13,13 segundos. No sé si se acuerdan, pero este pico apareció varias veces ya anteriormente. Y lo que nos habla de una frecuencia característica del sistema. Bueno, este pico se veía también en densidad y en campo magnético longitudinal, por lo tanto lo asociamos a una onda magnetosónica rápida. Cuando analizamos el perfil del arco para el caso 1, es decir, en el que apenas aumentamos la temperatura, vimos que tiende a modificarse, pero realmente no se establece un modo Sausage. En el caso 2, donde aumentamos mucho la temperatura, de nuevo tenemos el pico en 13,3 segundos, vemos que es una onda magnetosónica rápida, y además vemos que el perfil realmente se curva, o sea, hemos establecido un modo Sausage. De nuevo, al igual que en todos los casos anteriores y con todas las ondas, lo que vemos es que la amplitud empieza a disminuir, ¿sí? La perturbación se hace cada vez más débil. Pero esto no nos preocupó mucho porque es lo que se observa en los arcos coronales. Las perturbaciones del tipo Sausage que se establecen no duran más de 3 periodos. Bueno, conclusiones. Endlich. Bueno, la primera conclusión a la que llegamos es que para casos generales, ¿no? Es que independientemente de la perturbación que utilicemos, los modos amortiguan. Esto puede deberse a múltiples razones, como por ejemplo el acople de modos. También está el hecho de que las ondas que nosotros estamos haciendo propagar inicialmente son ondas no lineales. Y como yo les dije, las ondas no lineales básicamente son fenómenos difusivos. Si bien nosotros trabajamos con la MHD ideal, eh, los términos difusivos aparecen igualmente del lado numérico, ¿sí? Al aumentar mucho los gradientes, los términos difusivos de las ecuaciones empiezan a participar. Entonces tenemos una difusión numérica que podemos asociar a una difusión física del problema. Bueno, como les decía, las deposiciones impuestas propagan ondas no lineales, entonces no se satisface la condición de modo atrapado de Aschwanden, ¿sí? Y también esto es interesante porque vimos que las condiciones coronales y de modo atrapado limitan mucho la elección de los valores iniciales para el arco, ¿sí? Después, algunas conclusiones particulares. En las deposiciones vimos que con los pulsos, o sea, con esta emulación de microfulguraciones, se establecen modos magnetoacústicos rápidos y lentos, y los periodos son los característicos que se ven en las observaciones. Justamente yo les dije que Melnikov medía periodos de entre 8 y 16 segundos y nosotros estamos con un periodo de 13 segundos. O sea, estamos en el mismo orden y muy cerca. Y bueno, una conclusión es que el modo estacionario Sausage no es visible en densidad. No podríamos observarlo con algún instrumento desde la Tierra, por ejemplo. Y sobre los desequilibrios totales podemos ver que se establecen modos Sausage en ambos casos. Sin embargo, vimos que realmente ver al modo como una variación del perfil del cilindro se puede cuando el beta aumenta bastante y el sistema se transforma en algo, en un sistema compresional y no tan elástico, o sea que el campo no me limita tanto. Bueno,
En el futuro tenemos pensado explorar los efectos de aumentar el beta en el arco por arriba de uno, o sea, convertir aún más el sistema en un sistema elástico para asegurarnos de que las oscilaciones que veíamos no se deban solo al aumento del beta, sino que el aumento de la energía tenga que ver. Porque nosotros cuando aumentamos la temperatura del arco, aumentamos la energía también. Entonces no estamos seguros si el modo se establece porque hay más energía disponible o porque el medio es más compresional. Y bueno, también tenemos que explorar si podemos conseguir deposiciones que sean chiquitas, pero que logren establecer modos de tal forma que la aproximación lineal sea válida y podamos utilizar los límites de Ashbanden. Bueno, explorar las razones por las que el arco podría entrar en un desequilibrio total, porque nosotros, si bien imponemos la idea esta de que sacamos al arco de golpe del equilibrio, no estamos totalmente seguros de qué mecanismo puede ser el responsable de esto. Puede ser que los tiempos característicos con los cuales se calienta el plasma sean mucho menores a los de las oscilaciones, en cuyo caso, bueno, podremos justificarlo así. Y finalmente sería realmente muy interesante poder estudiar estos arcos, pero ya asignándoles curvatura, porque como sabemos de, no sé, electromagnetismo, las guías de ondas propagan modos de formas muy diferentes si la guía es curva o si la guía es más chata. Bueno, sería un poco estudiar más allá la geometría del sistema y también considerar los efectos de la gravedad, sobre todo si vamos a estudiar arcos más grandes. Bueno, la bibliografía que fui mencionando. Y bueno, muchas gracias por escucharme y aguantar el breve intervalo que tuvimos. Esta foto es del eclipse solar del año pasado en San Juan.